días, muy buenas tardes, muy buenas noches, dependiendo de la hora en la que vayan a ver este video, esta primera entrega de una serie de videos que voy a estar haciendo, porque ya era hora, ya era hora. Yo antes, mucho tiempo antes, había hecho un video debatiendo justamente el tema de los cuatro grandes del fútbol panameño. Y había dado una pequeña pista de más o menos cómo yo veía que podían ser los criterios o cuál podían ser qué es lo que debería tener un equipo para que se considere grande. No obstante, he decidido, como opiniones LPF, hacer lo que creo que de momento solo la liga ha hecho. Creo que ningún otro youtuber lo ha hecho. Y si lo han hecho, pues me disculpo por atribuirme esto. Ustedes me saldrán a desmentir. Pero esto que quiero establecer aquí es nada más y nada menos que el canon de los grandes del fútbol panameño. Y para ilustrar, esta es la forma en la que planeo que podamos ver cuáles equipos son grandes, cuáles son importantes, cuáles son históricos y cuáles son meros participantes, aunque algunos con participaciones muy destacadas en la historia de la liga. Primero que todo, vamos a establecer las reglas del juego. ¿Qué significa canon? Canon es una expresión de origen griego que significa regla. Dentro de las obras de ficción o de novelas, por lo general se habla de canon cuando uno hace referencia al contenido oficial que se reconoce como lo que es dentro de la obra del autor. Todo lo que esté fuera del canon obviamente no es oficial y por ende está abierto a interpretación, está abierto a la imaginación del lector o simplemente pues no se toma como algo que realmente sucedió en la historia principal. Para nosotros, adaptándolo a nuestro primitivo, pero no por eso menos importante mundo de fútbol panameño, el canon no viene a ser más que ¿cuál es la regla a seguir para tú poder decir que tu equipo, tu club, el escudo que tienes en la camiseta, pertenece a un equipo que es grande o no? Y en ese sentido nosotros, pues, y Opiniones LPF en particular, va a tratar de establecer un canon a través del cual todos nosotros podamos estar de acuerdo en decir, estos equipos son grandes, estos no lo son, pero podrían llegar a serlo, y los demás, pues, entrarán en la consideración en función del tiempo y lo que logren. ¿Cómo vamos a definir este canon? ¿Cuál va a ser la regla? ¿Cuáles van a ser las cosas que vamos a tomar en cuenta a la hora de nosotros establecer cuál es grande y cuál es no? Bueno, tras mucho tiempo de considerar, mucho tiempo de pensar, deliberar, darle muchas vueltas, he decidido que el canon va a estar compuesto de los siguientes criterios. Para ser considerado grande se va a estimar títulos. Yo creo que no hay mucho con que darle vuelta. Eso sí, no se va a estar contando títulos de tercera división ni de segunda división. ¿Sí? Esto es algo que quiero que tengamos en claro. Son títulos muy importantes. Sí se pueden tomar en cuenta para otros puntos más adelante, pero en el conteo oficial solamente vamos a estar estimando títulos de primera división. Véase ANAPROF, véase Linfuna, porque sí, vamos a tomar los títulos de Linfuna también. Y evidentemente los que sean LPF, que pues, son la misma equivalencia que los de ANAPROF y Linfuna. El siguiente va a ser años en primera división. Aquí va a jugar mucho si ha habido descensos, si no ha habido descensos, si ha habido parates en el medio, si ha tenido que haber alguna transición hacia otro nombre o hacia otras cosas. Eso es muy importante que lo tomemos en cuenta de cara a cuánto tiempo realmente ha estado el club de forma constante en primera división.
Por otra parte está la fanaticada, que es qué tanta gente apoya o apoyó, aunque en algunos casos apoyó es mucho más difícil de ratificar y de ver, así que puede ser que para algunos no lo podamos tomar tan en cuenta. De por sí el fútbol panameño tiende a no tener mucho apoyo. Entonces, pues este es un punto más que va a ser como un aspecto más diferencial, sobre todo cuando ya lleguemos a los más grandes. Aportes a las selecciones nacionales. Y aquí yo quiero hacer un énfasis muy importante. Voy a tratar, y ojo, miren, escuchen bien. Voy a tratar en la medida de lo posible de nombrar jugadores que hayan sido canteranos de los clubes que estamos mencionando y que por ende han llegado a la selección nacional. O que hayan tenido una actuación tan destacada dentro de su club que uno podría considerar que es como si fuesen de ese club. Va a haber casos en donde se va a atribuir a un jugador más a la cantera de su club en vez de a su actuación particular en otro club. Así que en ese sentido tengan en mente, tengan la mente abierta de que puede ser que haya jugadores que ustedes vean mencionados en otros equipos y ustedes más bien los recuerdan por cómo jugaron en otros, o viceversa. Van a recordar que debutaron en otros lugares, pero sabrán que destacaron aquí y por ende llegaron a la selección justamente por lo que hicieron después en ese club. Y finalmente, el último punto que vamos a estar tomando en cuenta son las hazañas o hitos del club. Estos son logros particulares, logros no necesariamente únicos, pero cosas que difícilmente han podido lograr la amplia mayoría de los clubes que han participado en la Liga Panameña de Fútbol. Que esa es otra cosa y este es el último punto que es más bien un punto excluyente. Aquí vamos a estar hablando de clubes que han jugado en primera división. O sea, que clubes que nada más hayan jugado distritoriales, que nada más hayan jugado Copa Rommel o LFN, Liga Pro, no van a estar en la consideración. Cuando lleguen a primera división, entonces podremos tal vez renovar el canon y ver. Esta va a ser una serie de videos bastante, no va a ser muy larga, porque al final son cuatro categorías, eh, lo menciono acá, y les voy a pasar a explicar cada uno. Participantes, que son las que vamos a estar tocando el día de hoy, son todos estos clubes que por lo menos han llegado a pisar primera división. Hay algunos que han sido campeones, pero se extinguieron o se fusionaron con otros clubes. Hay otros que han tenido actuaciones muy interesantes dentro de la historia de la liga y se destacan por eso. Pero en general aquí entran todos los clubes que o bien no han sido campeones y forman parte hoy de la liga, eh, o participaron en algún momento de la primera división y desaparecieron, cosa que pasó muchas veces. Y entran pues también clubes que son casi que un rebranding o un cambio de nombre o cambio de franquicia, o en esencia es la misma idea del equipo pero con diferentes nombres. Así que vamos con eso. Eh, Antes de continuar, los históricos son los clubes que tienen mucho tiempo de estar fundados, que han sido relativamente protagonistas de la primera división, que han logrado títulos. Aquí ya los históricos son todos los que por lo menos tienen un título y siguen existiendo. Y aquí va a empezar la polémica, desde ya se los digo, aquí va a empezar la polémica. Cuando toquemos los históricos va a empezar la polémica. Aquí puede haber muchos descendidos también, pero en general son clubes ya con cierta antigüedad, que han estado bastante tiempo en primera división, han podido descender alguna vez, pero han sido campeones. Los clubes importantes son los que van un poco más allá, tienen un poco más de títulos, han logrado hazañas interesantes, ya tienen un cierto nivel de fanaticada que se identifica con ellos, han aportado en general o van aportando cada vez más jugadores a la selección y es algo cuantificable. Y en general pues son clubes que son muy importantes para el esquema del fútbol panameño, pero todavía no tienen esa cuota suficiente como para ser grandes. Hay equipos
que van a entrar en esta categoría que en el canon de la liga se les considera grandes. Pero para Opiniones LPF, para este servidor, este señor que está acá sentado, son clubes que no hay que quitarles la importancia que tienen porque han sido históricos, algunos han sido fundadores de la liga, pero la verdad es que no tienen todas las credenciales como para llamarse grandes. Entonces, hay que considerar los clubes importantes. Y pare de contar. Y finalmente vamos a tener a los clubes grandes, de los cuales, bueno, ya ustedes más o menos sabrán cuáles yo considero que son grandes. Así que ahí realmente eso está medio spoileado. La cuestión va a ser ver por qué uno es más grande que el otro. Y ahí yo sí voy a tratar de ir un poco más a fondo, explorar el por qué sí, por qué no y demás. Pero básicamente los clubes grandes ya son estos que tienen una cierta cantidad de títulos, son los que más títulos tienen, tienen fanaticadas sumamente amplias. Y cuando estoy hablando de fanaticadas, ya en este punto es gente que abiertamente no tiene temor en decir que son de ese equipo, que por lo general hay gente que constantemente está yendo a los juegos, son barras, o bueno, no, ni siquiera barras, son aficionados que están ahí con el equipo, siempre apoyando, ves las camisetas de estos equipos por lo general en la calle. O sea, no es raro ver una camiseta de estos clubes afuera en la calle. Te puede sorprender gratamente si no estás acostumbrado a ver el fútbol nacional, pero para uno que lo ve y sabe de la grandeza de estos clubes, pues no te sabe tan raro. Han aportado más jugadores que nadie a la selección y en general pues han logrado grandes cosas dentro del fútbol nacional y en algunos casos en el plano internacional. Así que básicamente este es nuestro intento de poder establecer finalmente ya y terminar con esa discusión por una vez por todas cuáles son los clubes grandes de este país y cómo debería estar estructurado el resto de la liga y el resto de las consideraciones históricas y cómo eso puede ir evolucionando en el tiempo, porque evidentemente va a cambiar en función de que otros clubes vayan ganando más cosas. Así que nada, vamos con los participantes. Eh, Hoy nada más vamos a hablar de los participantes. Ya hoy he dado la introducción de lo que va a ser este, que ojo, no es un tier list. Quiero que sepan, esto no es un tier list necesariamente. Esto simplemente es el canon. Esto es qué es lo que hay que considerar para que un club sea grande y si no, si no es grande, en qué categoría entonces estaría entrando y por qué. Entonces, no es tier list, gente. Esa es una aclaración que quiero hacer. Entonces, participantes. Estos, como les decía, son los clubes que por lo menos han llegado a pisar primera división, que han tenido pues algunos bastantes participaciones, otras no tantas. Algunos han llegado a ser campeones nacionales, sobre todo en la época de ANAPROF. Lamentablemente desaparecieron por lo general por temas económicos y no tanto por temas a nivel deportivo. También hay que decir que hay clubes acá que vamos a tener en consideración especial justamente por sus logros o por cosas en las que hayan destacado. ¿Qué clubes, por ejemplo, sí me gustaría mencionar que no están en pantalla en este momento? Atlético Chiriquí, que era el equipo que por lo general representaba a la provincia, terminó desapareciendo hace muy poco por temas económicos. Los distintos equipos de Veraguas, porque Veraguas United no es el primer equipo de Veraguas. Empezó con Projusa, ha estado CD Veraguas, ha estado Atlético Veragüense y finalmente Veraguas United. A consideración de opiniones, entendiendo que de todas maneras son equipos con diferentes directivas, con diferentes ideas de proyecto, en general todos han seguido una línea que era poder tener un equipo de la provincia de Veraguas. Y creo que sería lógico, o podría sentirse lógico, entender que desde Projusa hasta el actual de Bravos United hay una cierta continuidad entre estos clubes. Obviamente hay que respetar los periodos que han tenido cada uno de estos clubes, porque todos han hecho cosas relativamente diferentes, pero se entiende que todos al final querían realmente establecer un club en particular en la provincia de Veraguas. Hoy lo está haciendo Veraguas United, que no ha estado mucho tiempo oficialmente en primera división, pero ojalá este sea el bueno y finalmente se quede. Tenemos casos como el de Herrera, que realmente termina subiendo por una cuestión de la ampliación de cupos en primera división. Había sido antes Azor FC, se fusiona con Leones de América
termina subiendo, ha sido subcampeón en una ocasión, un equipo bastante competitivo que se ha mantenido y demás. Y aquí, pues evidentemente, si ustedes se lo preguntan, entran también un Messi, por ejemplo, que es mucho más reciente, y cualquier otro club que se les ocurra que ha estado por lo menos, digamos que dos o una vez en la primera división jugando aquí en Panamá. Pero como les dije, hay casos y hay casos. El primero que queremos mencionar es AFC Euro Kickers, equipo que fue campeón una vez de la ANAPROF, como lo dice aquí en el artículo, del año 1993, ganándole justamente a los veragüenses de Projusa. Tristísimo, pero bueno, ¿qué vamos a hacer con la gente de Veraguas? Fue un equipo que estuvo 12 años en primera división, fue un equipo fundador de la liga, un equipo fundador de la liga desde 1988 hasta el año 2000, en donde finalmente desapareció. Aquí hay que hacer ver también que las crónicas, o por lo menos la fuente principal, Wikipedia, dice que termina más o menos extinguiéndose entre 2000 y 2001. Entendería yo que realmente se termina de morir, por así decirlo, en 2001, pero realmente termina de existir en 2000. Así que 12 años estuvo, que sería el equivalente a más o menos unos 20 torneos, tomando en cuenta que los primeros 5 torneos fueron únicos, o sea, fue un torneo largo básicamente, y del 95, si no me equivoco, en adelante es que se empezó a jugar apertura y clausura. ¿Cuál es uno de los puntos que más destaca, aparte de que ha sido campeón una vez? Que aquí jugó el máximo goleador histórico del fútbol panameño con 195 goles. Hago esta aclaración porque por lo general a él se le atribuyen 197, pero distintos historiadores del fútbol panameño ya han dicho que se le atribuyen erróneamente. Tiene 195, que igual está sobradísimo. El señor Chepardines, que de hecho creo que sigue vivo, así que desde este canal humildemente le mandamos saludos. Si llega a ver este video, le mandamos saludos. Un tipo que hizo una cantidad, una barbaridad de goles en esa época. Y yo creo que va a pasar muchísimo tiempo hasta que veamos a alguien que realmente supere esa marca. Lamentablemente, Eurokickers no es un equipo hoy actualmente que exista, o por lo menos no está en el circuito profesional, cosa que de hecho es algo que ha pasado con algunos de estos equipos que fueron campeones, pero es un equipo que es bastante bien recordado en general por la población panameña que habituaba a ver a Anaprof en su época. Se le tiene en muy buena consideración y en muy buen recuerdo a José Chepardines, y yo creo que con justa razón. Y nada, pues estos también fueron los vikingos originales. Hay que decirlo, yo sé, yo soy de acá y ustedes lo saben, yo soy vikingo de corazón, pero hay que decir que los vikingos originales, y ahí está en el escudo, fue Eurokickers. Tal vez, quién sabe, un poco de la gloria de Eurokickers hoy vive a través del CAI. Cosas que pasan. El segundo a destacar es uno de los que a mí más me gusta. Es uno de los pocos clubes, de hecho, que me gustaría sí o sí, por lo menos verlo integrar el FN o el Liga Prom, porque es un equipo demasiado bueno como para no estar en el circuito profesional. Estamos hablando de la Asociación Deportiva Panamá Viejo, campeón una sola vez del torneo 2000-2001. eh, Estuvo en primera división durante 10 años, desde el año 1991 hasta el 2001. Hay que decir que hay que hacer una pequeña aclaración en Wikipedia porque aparece que estuvieron 13 años, las cuentas no están dando, así que realmente pues hay que ver qué pasó. Lo cierto es que el título lo obtiene nadie más y nadie menos que Gary Stempel, en una época en la que aún no era el gran Stempel que conocemos hoy, el tipo que ha ganado Copa UNCAF, fue múltiples veces campeón con San Francisco, uno de los mejores técnicos de la historia de la Liga Panameña de Fútbol. Esta fue realmente como el stepping stone, fue esa primera piedra que él puso para elegir la gran leyenda que él es hoy para el fútbol panameño. Y a la par, estuvo con jugadores como Blas Pérez, debutante de este club, Ricardo el Patón Phillips u Oscar McFarland, que también jugaron para este equipo, a la par de Rodney Ramos, a la par de Juan de Dios Pérez y otro montón de jugadores que eran cracks de ese equipo. Y ustedes se preguntarán, y bueno, si el equipo era tan bueno y tenía fanaticada, porque la verdad es que sí, uno ve la fotito, uno ve la foto y tiene su fanaticada. ¿Qué pasó? Se fusionó con Tauro. O Tauro básicamente lo fusionó consigo mismo.
Es lo que tengo entendido de la historia. Y con esto, lamentablemente, Panamá Viejo terminó desapareciendo. Fue adquirido finalmente por el club al que venció. Y un poco se cumple el, si no los puedes vencer, úneteles o en este caso, absórbelos. En general, es un equipo que yo creo que marcó una época para cuando ganó, no por nada, y marcó un barrio, sobre todo, no por nada el mural. Está a la vista para todo el que pase por esa zona. De verdad, yo los invito. Es un mural hermoso. Hace no mucho, en diciembre del año pasado, Chevelú, del comandante, y creo que Tacuaro Ochoa se pasaron por allá. Y de verdad es hermoso, es hermoso. Rodri Ramos sigue vivo. Muchos de los jugadores que fueron parte de este plantel profesional siguen vivos en la actualidad. Cuentan cómo era la experiencia de estar en ese club. El club actualmente existe. Creo que está jugando en un nivel que es como semiprofesional, casi distritorial. Pero ojalá sea un club que regrese. Me causa muchísima simpatía. Se les llamaba los cangrejeros. Y nada, ¿verdad? Una lástima que haya tenido que desaparecer de la forma en la que desapareció, pero es uno de los pocos clubes que ha sido campeón de la LPF. Ya aquí entonces entramos a un área de equipos que no fueron campeones, pero que o bien siguen desarrollando una filosofía, una idea de fútbol que ha sido bastante remarcable y ha dado sus buenos resultados, y que por lo general se pueden destacar por sus actuaciones. En este caso tenemos a Potros del Este slash Costa del Este. Aquí yo quiero hacer una aclaración sumamente importante que la estoy haciendo más como para salvarme yo la espalda, porque pues hay una cuestión bastante fuerte ahorita mismo entre Potros del Este y la actual refundada Academia de Costa del Este. Y en ese sentido yo quiero hacer entender que los dos nombres están aquí porque las cosas que logró Potros del Este en su momento, los dos subcampeonatos, los logró bajo el nombre de Costa del Este. De hecho, yo diría que hay muchas personas que aún no terminan de asociar realmente a Potros con lo que fue en su momento, que era Costa del Este. Y hay que decir que esa fue su época dorada. Fue una época en donde jugaba un fútbol muy bonito, brillante, con una plantilla de jugadores veteranos, jovencitos y jugadores de jerarquía. Y lo que yo siempre he destacado, y es lo que vamos a ir a ver ahorita, es justamente la filosofía de buen juego que siempre ha manejado Potros, que ha dado lugar a talentos que han llegado a la selección nacional, incluso jugando en el EPF. Así que nada, o sea, quiero entender que Potros del Este y Costa del Este no es más que la continuidad de una cosa de la otra. Costa del Este fue esa época en la que ellos fueron un club altamente competitivo y llegaban a finales y demás. Y Potros es la actualidad, que sigue siendo un club que desarrolla muy buenos talentos, con una idea de juego muy determinada y que sigue brindando al fútbol panameño grandes técnicos, porque eso es algo que sí, Potros no falla, te da técnicos maravillosos. Así que nada, vamos a continuar. Ha sido dos veces subcampeón en el 2018 y en el 2019. Ha estado 7 años en primera división desde su llegada a 2018 hasta 2025. No ha descendido. Tiene una filosofía de fútbol bien establecida con técnicos destacables como, y cito, Juan Vita, técnico responsable de esa primera final. Creo que también de la segunda. Ah, bueno, no, me faltó poner Infanta acá. Qué pena. Saludos para el señor Infante que ahorita está en DAO. Daniel Blanco, que llegó a ser parte del grupo o el staff técnico de la selección nacional de Christiansen. Ángel Sánchez, que hoy es técnico universitario, fue también técnico de la sub-20, no le fue muy bien. Francisco Perlo, dos veces campeón de la Liga Panameña de Fútbol con el CAI, actual entrenador de un resurgido Árabe Unido. O John Cagua, un tipo que ustedes saben que yo admiro muchísimo, es el actual técnico y ha trabajado muy bien con los jóvenes y les ha dado pues muchas herramientas y está dando mucho de qué hablar en la liga. Y jugadores como César Yanis, que ya todos ustedes lo conocen, Joamed Murillo o incluso Eduardo Cedeño han formado parte del club y han salido de sus entrañas. César Yanis tengo que investigarle un poco más, creo que no estoy tan seguro que él haya salido de las canteras del club,
Pero ustedes saben que él era uno de los jugadores fetiche, es uno de los jugadores fetiche de Christiansen, no le importaba que estuviese en el EPF e igual lo llamaba. Otros jugadores que podríamos destacar que han estado o han formado parte de este club, pues en la foto tenemos, por ejemplo, a Valentín Pimentel, que está más bien asociado a Plaza Amador, Jair Jaén, que ahorita mismo es uno de los mejores jugadores de la Liga Panameña de Fútbol, Carlos Rodríguez, que fue seleccionado nacional durante mucho tiempo, pero que él realmente está nombrado en el otro ejemplo y el último que vamos a ver en el video de hoy. Y en general, pues ha sido un club que se ha destacado mucho por tener grandes talentos. Y los últimos a mencionar, yo creo que pueden ser los hermanos Walters, Cairo y Byron Walters. eh, Tal vez el buen paso que tuvo Alessandro Canales en su momento. em, y qué más, o sea, hay muchos jugadores, los Simmons ahorita mismo. Es un club que se destaca por ese tipo de cosas. Y nada, yo creo que es un deleite ver a Potro jugar, a pesar de lo mucho que yo soy crítico con ellos como club. Creo que es un deleite verlos jugar, juegan extremadamente bien y en ese sentido yo creo que vale muchísimo la pena pagar la entrada para ir a ver un partido de estos muchachos. Y por último, un golpe de nostalgia, un club al cual yo he escuchado muchísimo, se ha hablado muchísimo. Hay muchos jugadores de la selección nacional actual que formó parte de ese equipo y otros que han sido leyendas del fútbol panameño. Y en ese sentido yo creo que es uno de los equipos que hay que mencionar que ha sido participante de la Liga Panameña de Fútbol, aunque no estuvo tanto tiempo. Hablamos de Chepo FC, dos veces subcampeón en el Apertura y en el Clausura del año 2012. Lamentablemente perdió las dos finales. Para que vean que Plaza Amador no es el primero que le pasa. Estuvo 9 años en Primera División, de 2007 a 2016, y era un equipo que tenía una visión muy interesante. Porque para ellos la idea no era simplemente hacer un equipo así tipo como hace un Mesit, que es un Ultimate Team ahí, una vaina ahí trayendo los mejores nombres, sino que para ellos el plan era formar una selección de jugadores capaces de poder competir en primera división. Y grandes jugadores pasaron por las filas de este club, como el mismísimo Gaby Torres, Román Torres debutó en este club, una de las grandes leyendas de nuestro fútbol, un central que fue campeón en Estados Unidos, que hizo muy buena carrera en Colombia, que nos metió en nuestro primer mundial. A ver, Román Torres no necesita introducción, gente. Y yo creo que todos conocemos a Román y en ese sentido yo creo que no vale muy poco que yo hable. César Zamudio también fue debutante en este club. Eh, Realmente uno podría discutir cuál fue su etapa más destacable, si fue aquí, si fue en CAI, si fue en Costa del Este. Indefectiblemente, César Zamudio es canterano de Chepo FC, él siempre lo nombra, yo creo que él siente muchísimo cariño también por el club, así que en ese sentido yo creo que lo justo es nombrarlo a la par de Chepo FC. Carlos Rodríguez también formó parte de este club, y ahí sí creo que fue como canterano como tal. Y Gasper Murillo, esto fue una sorpresa muy grande para mí. José El Gasper Murillo no era canterano de Plaza Amador, es canterano de Chepo FC. Uno de los tipos a los que Christensen más quiere, al que más confianza le tiene, a pesar de estar jugando en Liga para mí de fútbol, es un debutante del equipo naranja. Y nada, hoy de hecho en el FN hay un símil, aunque yo creo que no le está haciendo justicia a lo buen equipo que fue Chepo FC en su época, que es Deportivo, sí, creo que sí, Deportivo Chepo, que es de la LFN. No le ha ido tan bien, pero yo creo que si este fue un equipo que tuvo un muy buen periplo estando en el EPF, yo creo que vale muchísimo la pena que podamos encontrar otros equipos o que se puedan dar otros equipos que puedan suplantar o hacer algo similar a lo que logró este gran equipo, que tuvo entre sus filas grandes jugadores de la selección y leyendas de nuestro fútbol. Así que nada, gente, con esto vamos a terminar este primer video. Mañana vamos a hablar de los históricos de la Liga Panameña. Desde ya se los digo, mañana empieza el lío. Ya yo estoy viendo los comentarios, ya yo me estoy mentalizando. Yo hoy quería salir de los participantes. eh, ya mañana, ya yo voy a ver mañana cómo yo abordo el tema
de los otros clubes. Chao, chao y nos vemos pronto.